Saludos, estimados. El día de ayer tuvimos una sesión presencial donde vimos las actividades que tienen que realizar para el segundo informe. Tuve problemas con la grabación de Zoom, entonces les espero poder plasmar todo lo que se vio ayer en este video. Eh, Ayer les explicaba que en la primera parte del informe, de la guía de laboratorio, perdón, se explica todo lo que tiene que ver con el manejo de los instrumentos, el manejo de los bloques patrón y la obtención de los datos. Entonces, eso lo dejo para que ustedes lo revisen en la casa y lo lean detenidamente y puedan ver el video también. Me interesa más ver la parte de resultados y el análisis. Entonces, bueno, acá en esta parte en la sección 6 se da un link donde pueden ver los datos. ¿Ok? Estos datos vamos a tener datos para el Vernier y para el Vernier analógico y el micrómetro digital. Eh, Vamos a tener una tabla donde se ven, según la prueba de linealidad, 10 puntos de calibración a lo largo de la escala o del rango del instrumento. Y en cada punto de calibración se hizo o se tomaron 10 mediciones, por lo que se obtuvieron 10 datos, ¿verdad? Para eso, para cuestiones de cuantificar la repetibilidad. Aparte, en el Vernier tenemos datos para la prueba de excentricidad y en ambos tenemos los datos de temperatura y humedad. ¿Qué es lo que tienen que hacer entonces para el informe? Ok, acá en la guía se trató de ser bastante explícito con eso. Entonces, se les pide un presupuesto de incertidumbre detallado, el gráfico de pesos de incertidumbre y la curva de calibración. Vamos con la parte de presupuesto de incertidumbre. Yo, para calibrar, lo que estoy midiendo es el error del instrumento y la incertidumbre asociada a ese error. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que básicamente se hace? Yo tengo mi instrumento, en este caso el Vernier, coloco un patrón, ¿verdad? Que es una medida materializada en medio de sus mordazas. Perdón ahí el dibujo. Eh, y esto, ¿verdad? El patrón es una materialización, ¿verdad? De longitud. ¿Verdad? En todo caso, digamos, este puede ser, no sé qué sé yo, 3 o 30 milímetros. ¿Ok? Y entonces, ¿qué, ¿cómo se calcula un error? Yo hago la medición acá del instrumento y esto yo lo llamo LM. Y el valor que voy a tener, ¿verdad? El valor nominal, digamos, de este bloque sería 30 milímetros. Uno debería de irse al certificado de calibración del bloque y verificar que, bueno, la longitud o la corrección de este bloque para dar un dato verdadero. Eh, Nosotros vamos a suponer que todas estas dimensiones, digamos, nominales son las reales, porque las correcciones de los bloques usados son suficientemente pequeñas para que la resolución del instrumento no se, digamos, no permita detectar esas diferencias. Entonces, básicamente, yo agarro estos LM, ¿verdad? Lo que yo leo acá del instrumento y esto, el valor nominal del bloque, va a ser la longitud del patrón. ¿Eh? ¿Cómo calculo yo un error? ¿Ok? El error yo lo calculo de la siguiente forma. Va a ser igual
a la longitud del instrumento menos la longitud del patrón. Ok, hay algo también, un concepto que se usa mucho en metrología, que es la corrección. Algunos certificados, en vez del error, lo que dan es una corrección, que esto es igual a la longitud del patrón menos la longitud del instrumento. ¿Para qué me sirve la corrección? Digamos, en términos prácticos, se da de esta forma porque después, cuando yo estoy usando el instrumento, digamos, si hago una medición con este instrumento, digamos, en ese punto, y por ejemplo me da 3,001 milímetros, yo agarro la corrección y se la sumo nada más al valor final del instrumento. Pero bueno, simplemente la corrección va a ser igual al negativo del error. Eso es un dato nada más. Eh, muy bien, hay varias cosas aquí que añadir. El error, o más bien el dato obtenido acá, este, dependiendo de las condiciones en que se tomaron estos datos, habría que hacer ciertas correcciones. Por ejemplo, si yo tuviera un error de offset, que ese error es cuando la rayita del cero no queda, ¿verdad?, con el cero eh, del indicador del instrumento, ¿verdad? En esta cuestión, en los instrumentos analógicos podríamos tener este error. Entonces yo tendría que corregir esto, ¿verdad? Si yo tuviera una corrección por certificado de calibración, también tendría que hacer la corrección respectiva acá. Y aparte de esas correcciones o cualquier otra, digamos, que se pueda presentar, según el caso, algo que me afecta mucho en estos instrumentos y estos bloques que son de acero son las correcciones por temperatura. Entonces, vamos a tomar en cuenta que la temperatura hace o tiene una influencia bastante importante como para tomarla en cuenta. En nuestro caso, podemos hacer una corrección por temperatura multiplicando por un factor estos dos elementos. Entonces vamos a tener la longitud de nuestro instrumento y la corrección por temperatura va a ser 1 más el coeficiente de expansión térmica del acero, que en este caso, digamos, como los dos, tanto el bloque como mi instrumento son del mismo material, pues lo vamos a dejar así, ¿verdad? O sea, tenemos que la expansión térmica de mi instrumento bajo calibración va a ser igual a la expansión térmica del patrón. Entonces, por eso solo le pongo alfa. Y a esto le hacemos o lo multiplicamos por la diferencia de temperatura, por una diferencia de temperatura. ¿eh? Voy a dejarlo así, menos 20. ¿Esto por qué es así? Resulta que los bloques patrón se calibran de forma estándar a una temperatura de 20 grados Celsius. Digamos, se supone que los bloques con que se calibraron este vernier, ¿verdad?, con los que se hicieron esta escala, también se calibraron a 20 grados Celsius. Entonces, ¿qué pasa si mi instrumento está a 20 grados Celsius? Simplemente esta resta se hace cero y ya no, digamos, desaparecería la corrección por temperatura. Si mi temperatura es mayor, entonces esto queda positivo y quiere decir que mi instrumento tiene una longitud mayor en ese momento a la longitud estándar, digamos, que él debería tener. Entonces ese estiramiento o esa expansión del instrumento se le agrega a esta dimensión.
igual con el patrón. Entonces a esto, ¿verdad? Tenemos una resta, que es la comparación. Entonces menos LP. eh, Vamos a ver cómo. Ok. No puedo mover esto de un poquito. Ya. Ok. Gracias. Ok, perdón. LP, se le hace la misma corrección, ¿verdad? Alfa por T menos 20. Igual, este T podría ser diferente si uno se pone detallado, pero vamos a suponer que tanto el instrumento como el patrón tienen una temperatura estable o equilibrada con el ambiente. Otra cosa, vamos a usar también el coeficiente de expansión, sí, el coeficiente alfa, ¿verdad? Este coeficiente que vamos a usar va a ser el del acero y esto lo asignamos con un valor de 12 por 10 a la menos 6, 1 sobre Kelvin, grados Kelvin. Bueno, el asunto acá con este valor que está en 1 sobre Kelvin es que esta temperatura la tomamos en Celsius, pero vean que es una diferencia de temperaturas. Entonces, si pasamos esto a Kelvin y esto a Kelvin también, tendría que dar la misma diferencia. Entonces pueden dejar esto en Celsius, no importa. Y la otra cosilla que tenemos acá, pero, bueno, siempre pongan atención a las unidades, ¿ok? ¿Qué más con esto? Ok, bien, tenemos entonces estos datos y qué es lo que van a proceder a hacer, o qué es lo que van a hacer más bien. Tienen que hacer un promedio, ¿verdad? Este dato que tenemos acá es el promedio de los 10 repeticiones o de los 10 datos que se obtuvo en cada punto, y este sería el valor nominal del bloque patrón usado en ese momento. Entonces, para el informe, ya con eso obtienen el error, ya sacan la desviación estándar también de estos datos, y luego tenemos que calcular las incertidumbres, ok, asociadas a esto. Bueno, simplemente acá, como para hacer una breve anotación, eh, esto está en milímetros, ok, el alfa está en 1 sobre Kelvin y esta temperatura va a estar en grados Celsius, ok, o Kelvin. Entonces, póngale atención ahí a las derivadas parciales. Si, por ejemplo, necesitamos el del patrón, la derivada parcial del patrón, y simplemente esto, ¿verdad? Hacemos la derivada parcial con respecto al LP, y esto al final me quedaría menos 1 más alfa por T menos 20. Entonces vean que digamos, todo esto es lineal, entonces las derivadas parciales son muy sencillas, y procedemos a ver las fuentes de incertidumbre. Bueno, pensándolo bien, veamos el resto de derivadas parciales. Para la derivada parcial de Lm igual, es 1 más alfa por t menos 20. Luego tenemos la derivada parcial con respecto al alfa. Entonces,
quedaría Lm por T menos 20, acá menos Lp por T menos 20, y la de temperatura igual, perdón, acá sería pues Lm por alfa menos Lp por alfa. Eso sería para las derivadas parciales. Luego tenemos que ver o cuantificar las incertidumbres de cada cosa. Y para eso, bueno, tenemos que pensar cuáles son, en términos de las variables que estamos usando. Muy bien, en ese caso, yo por acá tenía esta laminita. Para el caso de un vernier analógico, vamos a considerar varias cosas. Bueno, tenemos cuatro variables, ¿verdad? La longitud determinada por el vernier, la temperatura, la longitud del patrón y el alfa. Bueno, para el vernier vamos a tener varias cosas. Vamos a ver que tenemos ahí que considerar resolución. Ok, como es un instrumento analógico, vamos a considerar la resolución cuando tomamos la medición. Eh, ¿Qué pasa en el cero? El cero es fijo, no lo podemos cambiar en este momento, no podemos definir, digamos, un punto cero de referencia. Eh, por lo tanto, si hubiera, ¿verdad? Que de los instrumentos, nada en este mundo es perfecto, ¿verdad? No es que sea pesimista, sino que, ¿verdad? Constructivamente es imposible decir, ok, digamos, esto está perfecto, digamos, cuando se cierra el vernier, no va a quedar perfectamente en cero, ¿verdad? Siempre va a haber un error, pero no vamos a tener o no vamos a considerar una incertidumbre de eso, porque cualquier diferencia que haya siempre va a ser la misma, porque el instrumento va a llegar siempre al mismo punto. Digamos, no tenemos duda de eso. Si hubiera un error, eso entraría dentro de los errores sistemáticos. Entonces, de eso no da problema para, o más bien, no habría que considerar una incertidumbre sobre el cero, sobre resolución en cero. Entonces, ¿qué, qué tenemos ahí? Sería nuestra resolución. Ah, bueno, y otra cosa, en las escalas Vernier, como eso tiene que ver con qué línea queda más paralela, ¿verdad? No es una escala analógica tradicional, ¿verdad? Que uno se fija que la línea está entre dos puntos o algo así, sino que tiene que ver cuál es la que está más paralela, ¿verdad? Con el nonio, con la escala Vernier. Eh, entonces, no podemos hacer apreciación. Por lo tanto, tenemos que la U de resolución, ¿ok? Va a ser igual a la división, ¿verdad? O resolución del instrumento entre 2 raíz de 3. Y luego vamos a considerar la repetibilidad. ¿Ok? Ahí vamos a tener U de repetibilidad va a ser igual a la desviación estándar
de los datos en el punto de calibración en el que estemos entre la raíz de n, ¿verdad? Bueno, acá lo estoy tomando rectangular. Como les dije, no hay forma, digamos, en una escala Vernier de que consideremos, o no es común, ¿verdad? No es que no sea común, es que uno considera para la resolución una distribución rectangular. Entonces, por eso es entre raíz de 3. En esta repetibilidad tenemos distribución normal. Y luego tenemos tres incertidumbres debido a la construcción del instrumento, a la forma en que está construido el instrumento. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos una incertidumbre por paralaje, ¿ok? Que eso es, digamos, por el efecto por los efectos visuales, ¿verdad? O la forma en que nosotros vemos, ¿verdad? O en la forma en que nosotros tenemos configurada la vista, cuando hacemos la medición, ¿verdad? De este tipo de escala, eh, vamos a tener un efecto óptico. Entonces, eso lo vamos a determinar. Vamos a ver. Eso lo vamos a determinar con un valor ya dado, digamos, vamos a suponer ciertos valores, ¿verdad? Que nuestros ojos están alejados cierta distancia, ¿verdad? De forma promedio, que las mediciones se toman a 30 centímetros, ¿verdad? Del instrumento. Entonces, voy a agregar aquí para la, aquí. Ok, y eso, bueno, va a ser un X. También lo vamos a tomar en cuenta como si fuera rectangular. Y ese lo vamos a determinar de la siguiente forma. Vamos a ver. Ya. Ok, tenemos un, ¿cómo se llama esto? Un, el, tenemos un error de perpendicularidad. Ajá, por la división mínima de escala y a eso lo dividimos entre el espacio que hay entre las marcas de la escala Vernier sobre el cursor. Ok, resulta que todas estas variables ya se usan valores estándar, ¿verdad? El instrumento es un Vernier de 150 milímetros que ya, digamos, sus medidas están dadas por norma. Eh, si lo queremos ver, digamos, un poco más a fondo, entonces ya habría que ser todo el dibujillo, ¿verdad? Digamos, la forma en que están los ojos, ¿verdad? De la persona que hace la medida, ¿verdad? Y hacer como una especie de triángulo, eh, donde vamos a tener ahí la escala del Vernier, la escala Vernier y la escala de la regla. Ok, entonces esto va a estar determinado por el espesor del material que tenemos acá, ¿verdad? Del carrito que yo llamo del Vernier. Y que esto está dado, digamos, por una A, digamos.
vamos a tener el valor o la distancia focal, ay, la distancia focal que sería la distancia desde los ojos hasta el plano donde está nuestra escala y la distancia óptica, ¿verdad? La distancia entre los ojos y también este P estaría dado, digamos, por eh, la diferencia, digamos, que tenemos por la diferencia de altura A, ¿verdad? Que aquí se va a formar un triangulito chiquitito. Entonces, esa sería nuestro error de perpendicularidad, ¿verdad? Este P que está ahí chiquitillo con respecto a este de O. ¿Verdad? Entonces, al final P va a ser de O con respecto de DF por DA. ¿Verdad? Es un eh, triángulo semejante, se saca. Entonces, por ahí ya esto, digamos, se hace de forma estándar, ¿verdad? Esta distancia focal es de 30 centímetros o 300 milímetros y la distancia entre ojos se ha determinado que es 32.5 milímetros y el espesor del material es aproximadamente 0.3 milímetros. Entonces al final ese valor de X es de 0,85 micrómetros. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta ahí a la hora de calcular las incertidumbres por paralaje. Ok, además del paralaje tenemos dos, ¿cómo decirlo? Tenemos dos incertidumbres muy parecidas, que serían la incertidumbre por paralelismo. Perdón, no son parecidas, pero son cosas constructivas del instrumento, ¿verdad? Tenemos paralelismo entre mordazas que, de nuevo, el instrumento no es perfecto, entonces tenemos que estas mordazas que tenemos acá no son perfectamente paralelas, ¿verdad? Ahí podría haber un cierto ángulo, podría haber un cierto ángulo entre entre esas mordazas. Y ese efecto lo vamos a considerar como un máximo, ahora por norma. Vamos a considerar paralelismo. Va a ser un máximo de 10 micrómetros. Y también como el paralaje vamos a tomar en cuenta una distribución rectangular. Entonces lo dividimos entre raíz de 3. Y luego tenemos un efecto por, digamos, al igual, ¿verdad? Esto no es perfectamente paralelo. Y este cursor que tenemos aquí, este carrito, tiene ¿verdad? Él es un poquito más grande que el cuerpo de la regla, entonces, exagerando, tenemos acá un cierto espacio, ¿verdad? Que, bueno, exageradamente lo podemos ver de la siguiente forma. Vean que acá tenemos ese espacio, entonces, ¿verdad? Esto es súper exagerado porque el ojo no es capaz de percibir esto.
Pero digamos, si fuera digamos, más grande, podríamos hacer esta torsión acá del, del, del indicador este, ¿verdad? Del vial ese, del carrito. Entonces, eso me genera un cierto ángulo acá. Entonces, por eso les digo que es como parecido al paralelismo, ¿verdad? Entre mordazas, porque al final eso me genera una cierta distancia aquí, este, que lo puedo considerar como una fuente de incertidumbre. Bien, entonces, para eso recurrimos de nuevo a las normas de construcción del Vernier y obtenemos un valor para el error de ave de 27,4 micrómetros. Ajá. Y a esto lo dividimos entre raíz de 12. Es una distribución rectangular, pero bueno, eh, si tienen alguna duda con respecto a esto, lo podemos ver eh, de más a fondo. Pero esa es la idea. Creo que aquí en la presentación esta que les voy a pasar también, está un poquito mejor explicado esto acá. Tenemos estas dimensiones dadas por norma del Vernier y por lo tanto tenemos ese jueguillo E dado por esto. Entonces ese es el valor ese que les acabo de reportar, el 27,4 micrómetros. Bien, ahora bueno, aprovechando que tenía esto acá, entonces ya vimos resolución, que solo vamos a tomar en el punto de medida, no en cero, repetibilidad, paralelismo, paralaje y error de ave. ¿Qué más tenemos que considerar? La temperatura, estamos suponiendo que el instrumento y el bloque patrón están a la misma temperatura ambiente. Esta temperatura se obtuvo de un termohigrómetro que está en el laboratorio. Ese termohigrómetro no tenemos datos de calibración, ¿verdad? Eso podríamos agregarlo también aquí, digamos, calibración del instrumento con el que se toma la temperatura. O se pudo haber sido más fino y haber hecho una estrategia de hora o diseñado una forma para tomar la temperatura del instrumento, pero eso creo que no mejora en mucho, digamos, la, la estimación de incertidumbre, porque siempre uno está tomando el instrumento, hay ciertas variaciones, pero creo que es una buena aproximación, eh, pues tomar la temperatura ambiente como la misma de los instrumentos. Para eso vamos a tener un, un delta T que es el cambio de temperatura ambiental durante el experimento. Ahí vamos a ver estas temperaturas, entonces se agarra la temperatura final menos la inicial o la máxima menos la mínima durante el experimento y aquí vemos que es 1 grado Celsius. Ok, entonces esa es la diferencia por tolerancia, entonces sería 1 grado Celsius entre raíz de 3. Vean que si hay mucho cambio de temperatura en el laboratorio, pues eso nos va a generar una incertidumbre muy grande y nos puede echar a perder el experimento. Antes, cuando se hacía en el edificio viejo de ingeniería, ese laboratorio
en horas de la tarde habían cambios bruscos de temperatura, entonces a veces resulta que los datos dados no servían para hacer la calibración, porque digamos, qué sé yo, estaba el sol de mediodía, ¿verdad? A la 1 de la tarde, así fuertísimo, y luego llegaba y caía un aguacero, entonces variaba mucho la temperatura. Bueno, eso en realidad nunca pasó, ¿verdad? Excederse más de 5 grados, pero sí hubo experimentos donde teníamos variaciones de 3 grados, cosas de ese tipo. Pero bueno, eso es un dato al margen. Luego tenemos la tolerancia de patrones y como no tenemos un certificado de calibración, vamos a ver este, este tipo de tablas dadas, digamos, estas tablas las dan los fabricantes y las dan eh, algunas normas también, donde tenemos errores límite y tolerancias al valor nominal. Eso de tolerancias depende mucho del fabricante, ¿verdad? Hay fabricantes que hacen productos mejores que lo que pide la norma, entonces por eso depende mucho de qué haya usado. Podemos usar esta tabla del BPL, ¿ok? Y para la incertidumbre por error máximo permitido vamos a usar la columna para bloques patrón grado 2 y esta columna de errores límite, de errores máximos permitidos. Entonces, por ejemplo, si estábamos usando un bloque de 10 milímetros, tendríamos que usar esta primera línea. Si usamos uno de 50 milímetros, tendríamos que usar la quinta. Si nuestros bloques están en pulgadas, digamos, si estuviera en pulgadas, entonces uno hace la conversión. Esto simplemente por cuestiones constructivas de los bloques es común que entre más largos sean, digamos, por ejemplo, uno de 200 milímetros va a tener un error máximo permitido mayor que uno más pequeño. ¿Ok? Entonces, tendríamos eso para nuestro vernier analógico en LP. Y para el alfa vamos a tener una incertidumbre dada por, eh, porque este dato se obtuvo de forma experimental. Entonces, cuando ustedes llegan y abren un libro de química o de metalurgia y buscan digamos, el valor para la expansión térmica del acero, eso lo que se hizo fue, pues, un montón de pruebas al acero y eso se monta en un análisis estadístico, se hace una regresión lineal y se obtiene un modelo. Y con eso uno obtiene un valor, ¿verdad? Que es un valor constante, en este caso para la expansión térmica, pero como es experimental, ¿verdad? No es por definición o obtenido, ¿verdad? Teóricamente, eso va a tener una incertidumbre, ¿verdad? Por regresión, que en este caso vamos a usar 2 por 10 a la menos 6, 1 sobre Kelvin. Y también lo vamos a considerar como una distribución rectangular. Entonces, bueno, en fin, eso sería para las incertidumbres. Muy bien, y para seguir con esto del informe, entonces vamos a tener el presupuesto que ustedes lo deberían de plantear. Bueno, puede ser parecido a este. Esta es una propuesta. Ayer estaba hablando con algunos de ustedes que me decían que Raciel les propuso un formato de presupuesto más simple. Está bien, o sea, yo no tengo problema si usan el formato de Raciel, pero sí me interesa que venga muy bien descrito la fuente de incertidumbre. Vean que en este caso ponen en negrita
los valores o las fuentes de los variables principales, ¿verdad? Valor del patrón, valor del instrumento bajo calibración, y aquí abajo ponen las fuentes de cada una, ¿verdad? Entonces sabe, digamos, si el patrón, por ejemplo, tuviera varias fuentes de incertidumbre, aparte del error máximo permitido, digamos, que hubiera otras, entonces se agregarían debajo. Bueno, pero el punto es que pongan la fuente de incertidumbre, este valor estimado no es necesario, ni la fuente, pero sí deben de poner incertidumbre original, digamos en este caso de AVE 27,4, se pone el tipo de distribución y ¿qué pasa acá? Se multiplica ahora entre raíz de 3 o para repetibilidad se hace ¿verdad? Normal, con k igual 1, entonces entre raíz de n. Entonces, bueno, ahí ustedes van poniendo incertidumbre estándar, el coeficiente de sensibilidad, que es el resultado ¿verdad? De lo que se hizo. Vean que AVE, paralaje, paralelismo, resolución y repetibilidad, todos están en las mismas unidades. Entonces, ustedes te hacen una suma geométrica, ¿verdad? De estas fuentes de incertidumbre, pero a la hora de sumar las incertidumbres, estas otras que están acá, deben de aplicar coeficientes de sensibilidad. Y entonces la estándar por el coeficiente de sensibilidad les da la contribución, que eso también debe ir en el presupuesto. Y luego los grados de libertad, que en nuestro caso vamos a suponer el error máximo permitido de los grados de, los grados de libertad de los bloques patrón. Bueno, aquí lo ponen como 100, nosotros vamos a usar infinito. Ok, para el resto, vean que aquí, por ejemplo, AVE y paralaje, paralelismo, no usan infinitos, usan ciertos valores. Eh, yo, como para que practiquen nada más, les puedo sugerir que, digamos, tomen, bueno, la repetibilidad, que sería 9 grados de libertad, ¿verdad? Que son 10 datos. Y para el resto, de ustedes lo definen, ¿verdad? Puede ser infinito, digamos, en las cosas que obtuvieron por catálogo o por norma. Entonces, bueno, por ahí se los dejo un poco más a criterio de ustedes. Y luego, ¿qué más nos pedían acá? Tenemos el gráfico de pesos de incertidumbre. Ok, ese gráfico de pesos de incertidumbre, lo que tienen que hacer es, lo que tienen que hacer es comparar las incertidumbres estándar, o más bien las incertidumbres ya multiplicadas por los coeficientes de sensibilidad de cada una de las variables, ¿verdad? Tenemos LM, ¿verdad? LP, alfa y temperatura. Entonces, es de esperar que el instrumento sea el que aporte más incertidumbre, ¿verdad? El patrón no debería aportar o no debería de superar un tercio, ¿verdad? De la incertidumbre del instrumento. Y uno supondría que estas son prácticamente cero, digamos, en este caso, pero bueno, la idea de hacer gráfico de pesos es eso, poder determinar cuál es el que tiene mayor fuente de incertidumbre. En algunas ocasiones lo que se hace también es como que se divide ¿verdad? Se pone, qué sé yo, repetibilidad o resolución, digamos, resolución, se compara, ¿verdad? En repetibilidad, AVE, ¿verdad? Paralaje, paralelismo, entonces uno esperaría
que resolución, por ejemplo, sea el que contribuya más. Pero la idea del pesos de incertidumbre es eso, quién es el que está aportando más. Yo sé que es como muy obvio con solo los números, pero sí, se les está pidiendo ese gráfico para que lo construyan. Y luego tenemos la curva de calibración. Ok, primero eh, el presupuesto, ¿verdad? Es para el punto de mayor incertidumbre, ¿verdad? El Umax, ¿verdad? La U combinada máxima, ¿verdad? Entonces, porque para cada punto de calibración, ¿verdad? Digamos, para los 10 puntos que se hicieron a lo largo del rango del instrumento, va a haber uno que es el que tiene una incertidumbre máxima. Uno esperaría que es en 150 donde haya más incertidumbre. Pero de ustedes van a verificar cuál es el que tiene mayor incertidumbre y para eso se hace el presupuesto y la curva de calibración. ¿Verdad? Que vamos a poner el, el error con respecto al valor, ¿verdad? De L, ay, pucha, sí, al valor de LM, ¿verdad? Y ahí se va poniendo eso y acá de uno esperaría, en el caso de un Vernier, ¿verdad? Que el error vaya creciendo conforme eh, la medición es mayor. Y a esta curva, digamos, ustedes tienen que hacer la regresión ahí en la hoja de cálculo, ¿verdad? Entonces les va a dar una línea ahí. Y además tienen que poner las barras de error, que estas barras es la incertidumbre, ¿verdad? Entonces, digamos, si la incertidumbre es poquita, las barras van a ser pequeñas y si la incertidumbre es muy grande, entonces van a ser grandes. Pues eso ya lo explico en un video para Excel y para LibreOffice. Entonces, cómo poner esas barras de error. ¿Y qué más? Teníamos, bueno, esas tres cosas que se les está pidiendo ahí. En esta guía, vean que es muy explícito qué es lo que tiene que llevar el marco teórico, ¿verdad? Explique los tipos y características de los instrumentos calibrados, refiérase a los bloques patrón, muestre la función de medición, etcétera. Y también la metodología, ¿verdad? Mencione todos los cuidados que se deben de tener para la manipulación de los instrumentos y los patrones, describa bueno, ustedes ya eso lo pueden leer y van agregando. Entonces mi consejo es que hagan todos estos puntos para el Vernier analógico esta semana y la próxima, ¿verdad? O vayan trabajando ahí 1 o 2 horas por día, ¿verdad? Por lo menos hacen un punto, digamos, que digan, ok, voy a calcular, se sientan y en 15 minutos pueden calcular los errores y las desviaciones estándar de los datos. Muy bien, mañana llegan y se sientan y dicen, bueno, voy a calcular las incertidumbres. Ok, por lo menos para 5 datos y pasado mañana hacen otros 5 datos y así. Yo sé que suena un poco disperso el asunto, pero les propongo eso para que no se les junte y no tengan o no lleguen y se sienten, no sé, 6 horas seguidas, ¿verdad? Para hacer esto. Bueno, o si esa es la forma en que ustedes lo hacen, está bien, pero el punto es, no dejen todo para el último, hagan algo esta semana y para la próxima ya no van a tener tanto que hacer. ¿Qué otra cosa? Vea, digamos, todo viene muy especificado, ¿verdad? En datos y resultados y análisis y obviamente eh, de las conclusiones y el resto de cosas ya se saca por lógica. Pero sí se especificó un poquito aquí qué es lo que se les está pidiendo y bueno, básicamente eso es lo que vimos ayer. Les agradezco mucho la atención. Voy a pasarles un videito también
que vean cómo se colocan las barras de error en Excel y en LibreOffice. Y pues ahí cualquier cosa, si tienen dudas o comentarios, por favor, estoy a su disposición. Entonces ahí me escriben. Muchas gracias. Buenas tardes.